Evangelina Tumini, una colaboradora permanente de Resumen Semanal, cada vez que la solicitamos está disponible. Bueno, pero ahora es una mejora profesional, personal, que le toca vivir en estos momentos, ya que obtuvo el título de doctora en Historia. Bueno, estuvimos con ella y nos cuenta esta experiencia y esta nueva realidad en su vida. A lo mejor al que nos escuche y nos ve le sonará raro, pero tenemos que decirle doctora Tumini y vamos a empezar a tratar de explicarle por qué Evangelina Tumini hace un corto tiempo es doctora en Historia. El sacrificio de tanto tiempo tuvo su fruto, pero que mejor que la doctora Evangelina Tumini nos cuente por qué estamos haciendo esta introducción. Bueno, Horacio, buen día para todos. Un poco a mitad de año, a mitad de 2013, culmino una etapa bastante prolongada de mi vida que se inició en el 2007, cuando empecé a dar mis primeros pasos en el campo de la investigación. Así que, bueno, el título de doctor en realidad lo que hace es coronar todo este proceso de trabajo que lo inicié, como les decía recién, en el 2007, pensando en un posible proyecto de investigación, en un tema inédito para la historia económica, porque en realidad lo que a mí me interesa es historia económica. Así que bueno, empecé buscando con qué fuentes podía trabajar, pensando cuál sería la problemática que podría abordar, una problemática que no esté trabajada y que, no, digamos, que sea inédita para el caso de la provincia, para el caso de la historia de la provincia de Santa Fe. Y bueno, un poco en este proceso de búsqueda llegué a un almacén y acopio de cereales de la localidad de Vigán. La familia Tetamanti, que eran los dueños de este almacén, me facilitan el archivo privado de la empresa y es ahí, en función de estas fuentes, que empiezo a diagramar mi proyecto de investigación. O sea, proyecto que después tenía como objetivo servir para culminar mis estudios de doctora en Historia. Vos habías pensado también en una empresa que se instala aquí en la Argentina a comienzos del siglo XX, allá por 1906, 1907, que es Yacasco, Quiche y Bansis, pero que cuyos archivos no estaban tan completos como estos de Vigán. Claro, en verdad yo sabía que quería estudiar el sector de comercialización de granos porque paradójicamente es el sector, podríamos decir, más importante después de la producción agrícola ganadera para el caso del desenvolvimiento de la economía santafesina, y no había nada hasta el momento sobre las características del sistema, quiénes eran los agentes que participaban del sistema de comercialización, cuáles eran las normas que regían sobre el comercio de cereales. Y así es que yo tengo una primera entrevista con el señor Ortiz, de acá de la localidad de Chavás, gerente de la empresa, de la sucursal de Chavás de la empresa Yacás. Y bueno, él lo que me comenta es que la empresa no tiene archivos disponibles como para que yo pueda abordar y pueda avanzar en el estudio de la empresa desde principios del siglo XX hasta 1950, finales del peronismo. En realidad, finalmente la tesis terminó en 1955 con la caída del gobierno de Perón. Sí, la empresa, si bien se transformó en sociedad anónima muy tempranamente, con lo cual hay archivos en el registro público de comercio sobre balance y ese tipo de cosas, al ser una empresa que tiene muchas sucursales, la información final que yo iba a obtener iba a ser muy disgregada, entonces eso no me permitía poder hacer una reconstrucción certera y correcta del funcionamiento de la empresa. Perdón, por eso me decidí por la empresa de los Tetamanti, que era una empresa acotada en un espacio puramente de campaña, es decir, los Tetamanti, en el momento en que fundan el negocio, el Vigán todavía era una estancia, no tenía los parámetros jurídicos de localidad, con lo cual a mí me permitió abordar el tema desde el espacio netamente rural. Cosa que eso fue, digamos, me sirvió para enriquecer el estudio, porque de esa manera yo mi primer objetivo era abordar las relaciones entre los agentes de campaña, productor, arrendatario, más que nada, con el agente encargado de la comercialización, que en este caso sería Tetamanti. Trata de contarle a la gente que sabe poco de historia de qué se trata de tu trabajo, para qué puede servir y con qué cosas notables te encontraste que te sorprendieron. Un poco tomando el dictamen ofrecido por el jurado,
Mi tesis aborda un tema, como les decía anteriormente, que no fue estudiado para el caso de la provincia de Santa Fe, y llamativamente cuando empecé a trabajar sobre la empresa me encontré que en verdad no había sido estudiado para ningún espacio ni provincial ni nacional, con lo cual tuve que, el primer proyecto, que era estudiar la racionalidad empresarial, tuve que ampliarlo y enfocar, darle una mirada más macro. Me parece que ese es un aporte importante. Claro, contextualizar la empresa dentro de ese momento de la Argentina y el mundo. Claro, y en verdad esto significó más que nada avanzar en el estudio de las políticas económicas aplicadas en torno a la comercialización. Como el periodo que yo tomo es 1910-1930, es un momento, 1910-1955, es un momento de muchos cambios en donde el Estado se redefine casi continuamente. Tengo la primera coyuntura de guerra, de la Primera Guerra Mundial, que pone en crisis el modelo librecambista, entonces hay un paréntesis en la economía nacional que se redimensiona en 1930, en donde directamente la crisis internacional lleva a que se piense en un nuevo modelo económico y en un nuevo tipo de Estado, que es el Estado básicamente intervencionista. Y ahí es donde aparece, creo, una de las partes más ricas de la tesis, que empiezo a estudiar la forma en que el Estado comienza a dirigir el negocio del grano, que hasta el momento eso no existía, sino que se dirimía en un espacio privado, como es el de la Bolsa de Comercio o las cámaras gremiales de cerealistas. Y el segundo tramo sería el proceso que se abre con el peronismo, en donde el Estado ya no solo interviene, sino que se coloca como empresario, es decir, a través de la constitución de IAPI pretende comercializar los granos. Y la segunda me parece a mí, el segundo gran aporte vendría a ser el estudio de la lógica empresarial, que eso implica básicamente el desenvolvimiento de los empresarios de los tetamantis puestos en el contexto de la bolsa de comercio, sus contactos con exportadores, con consignatarios, con entidades financieras y el análisis de los resultados económicos, es decir, pude mostrar cómo le fue a la empresa en una coyuntura en la que el negocio de la intermediación estaba siendo claramente atacado. El mismo gobierno de Perón, el mismo Perón, en varias oportunidades dice, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo por eliminar a los intermediarios. Entonces un poco me parece que la tesis sirve para mostrar cómo en verdad los intermediarios no logran ser eliminados y cómo el sector, los empresarios del sector se adecúan a los nuevos parámetros establecidos por el Estado. Esperemos seguir contándote, ahora que sos doctora, igual como colaboradora. Tenemos un proyectito ahí con Santiago muy lindo, pero no lo vamos a avanzar, que a lo mejor lo trabajamos juntos. Te habló Santiago, pero antes que lo roben no vamos a contar nada. Pero está muy bueno. Así que te agradezco, te felicitamos en nombre de toda la gente del pueblo, que te quiere mucho, y de todo el grupo acá de Resumen Semanal, de Chatelco, que siempre que te llamamos nos da una mano. Y bueno, hay muchos jóvenes muy valiosos en la Argentina y Evangelina es una de esas personas. Muchas gracias. Bueno, Horacio, yo quiero agradecerles especialmente a ustedes porque siempre me tienen en cuenta, tengo las cámaras de Chatelco siempre disponibles. Quiero agradecerte especialmente a vos, que siempre incentivaste mi trabajo, me incentivaste en esto de abordar la historia, y bueno, un poco yo te tenía como referente porque somos pocos los profesores de historia, así que bueno, quiero agradecerles al grupo de Chatelco en general y a vos en particular por la buena onda que recibí de ustedes, porque siempre se interesaron por mi trabajo y bueno, espero que concretemos el proyecto. Bueno, muchas gracias. No, de nada, gracias a vos.